y ahí ustedes se desconectan. Más que nada porque hay veces que le dan a confirmar y pasa algo en el medio, no sé, se les cierra la cuenta de Google, pierden acceso a internet o lo que fuese, y ustedes quedan como, listo, ya lo entregué, lo envié y no, nada, cuando tengo el examen y no puedo evaluar. Sí que es un pasito más, pero bueno, nada, con eso ya nos quedamos tranquilos que el envío fue correcto. Después, respecto a las preguntas, ¿se escucha bien? Porque yo escucho medio la cosa. Respecto a las preguntas, calculo que van a ser estos 4 bloques que mencioné ahí, no lo terminé de armar específicamente, pero bueno, siempre es más o menos son los mismos conceptos. Acá, desde ya les digo que no, lo que no me sirve es que se sepan algo de memoria, ¿sí? O sea, que sepan una definición de memoria, sino poder interpretarla y saber a qué se refiere con eso, ¿sí? Que lo puedan plasmar de esa forma y, o sea, quiero lograr que se comprendió la idea y la puedan expresar con sus propias palabras. Nada, va a haber preguntas de múltiples choice, o sea que no son 3, 4 opciones y tienen que marcar una sola. Y también la de casillas de verificación en las que pueda haber más de una opción correcta. Después, esto dice análisis prueba de escritorio. En realidad lo que hago es presentarle una imagen con ya sea un fragmento de pseudocódigo, un fragmento de diagrama de flujo, y les digo, bueno, ¿qué pasa si ingresan tal y tal dato? Para que ustedes puedan evaluar el camino que va a tomar el programa, o sea, las acciones que va a realizar con esas variables. Después, con respecto a lo que vimos con puertas lógicas, en realidad, que lo que me interesa justamente eran los operadores lógicos. Bueno, es un poco también, les voy a dar varias condiciones y con esas condiciones vean el resultado con un set de datos específico. No sé, les digo, si, no sé, si la password ingresa con, no sé, como hicimos justamente el ejercicio de el login, que tenían la clave, tenía que ser la clave válida y a su vez el usuario no tenía que estar bloqueado. O sea, como esas dos condiciones, como las vamos a evaluar, con cuál de esos operadores podemos lograr esa condición. Y después dice preguntas de desarrollo breve. Esto es habitualmente es un texto o puede ser una pregunta y nada, tiene que completar justamente con palabras que tengan sentido justamente en ese contexto. Ahí no sé si voy a utilizar el que suelen ser, para darles una idea, viene como un combo y pueden seleccionar de 4 o 5 opciones una, o hay uno que se puede hacer con una especie de unir con flecha concepto con palabra, por ejemplo. Cualquiera de esos dos, pero bueno, siempre es con una palabra y un concepto y la idea es unirlos. ¿Alguna pregunta respecto a lo que acabo de comentar del parcial? Dinámicas o accesos, no sé. No, por mi lado, súper claro. Bien. Sí, sí. Buenísimo. Nada, otra cosa que les recomiendo es que accedan justamente con también me pasó, accedan o verifiquen el acceso, por favor, antes que van a hacer el parcial, el formulario, con la cuenta del mail con la que están haciendo la cursada, porque después capaz están en la compu del trabajo u otra que le prestaron, y cuando hacen el envío figura con otro mail, por ejemplo. ¿Sí? Pues también chequenlo antes. Esto. Por favor, verifiquen eso antes del envío, pues nada, después pasa que me lo envían pero con mail de otra persona, que de hecho no está ni cursando. Sí, se va a abrir a las 6, ¿no? ¿O a las 7? No, a las 7 empezamos. A las 7, perfecto. Y ahí también eso, lo que les acabo de comentar, así está en la parte de avisos. Y después si van a unidad 2, a ver si yo lo quedo acá, un segundo.
tienen que acceder a la unidad y no está como material, sino que está como bueno, básicamente es una página embebida. Que ahí lo que hice es clase por clase, lo que hice fue el desglose que tratamos de abordar con cada una de las clases y después al final van a tener las referencias con los capítulos de donde sacamos ese material justamente. Nada, repasamos rápidamente. Clase 1, bueno, vimos la parte de resolución de problemas y pseudolenguaje natural. Vimos una definición de algoritmo. Después en la clase 2 hicimos justamente el puente con el pseudocódigo. Esa fue la clase que hicimos el guión justamente. Un segundito. Bien, ahí hicimos el puente justamente con el pseudocódigo, que hicimos la clase esta que era el guión especial, que era el colaborativo, que hicimos los grupos. Nada, ahí básicamente presentamos las palabras reservadas, inicio, fin, escribir, leer, guardar, sí, si no, repetir mientras. Eso es como, ahí tienen una pequeña introducción a esas palabras reservadas del pseudocódigo. Luego en la clase 3 vimos un poquito de álgebra de Boole, que era esto que comentaba hace un ratito, de las compuertas lógicas, que nada, nos dio como resultado el AND, OR y el NOT, estos operadores que los vamos a estar utilizando en programación, y vimos un poquito de diagrama de flujos, presentamos ahí las figuras que nos van a estar, van a representar en este caso las palabras reservadas. Clase 4 hicimos práctica, en este caso con varios ejercicios de lo que es justamente diagrama de flujos y ahí, bueno, en medio vimos las herramientas con las cuales podíamos trabajar, ahí vimos que hay una alternativa para hacerlo con Scalidro, que le fue mejor con Mermaid, por usar Mermaid. Un Google Slide también puede ser, o sea, lo que a ustedes les sea más sencillo, ¿sí? Recuerden que estas son herramientas que habitualmente se utilizan para, bueno, la forma que yo lo digo es hacer draft, digamos, o sea, borradores, o un croquis, digamos, como una idea general de cómo va a ser el programa, obviamente. Igual no lo descarto que van a tener mucha más relevancia este tipo de diagramas de ahora en más, porque, nada, los diferentes modelos de IA también los están tomando como referencia para los desarrollos, así que también está bueno contar con este tipo de diagramas, de secuencias, diagramas de flujos, entidad de relación en el caso de base de datos, ¿no? Así que, bueno, nada, son documentación que suele ser formal a la hora de un proyecto, así que, bueno, nada, les va a servir esa parte, ese tipo de reconocimiento justamente a las estructuras, tanto para entender documentación existente o que ustedes tengan que generar en los proyectos. Todo esto es lo que vimos hasta ahora, muy a grandes rasgos. La idea es finalizar esta unidad 1 y 2 con la parte que yo siempre digo como más teórica o por lo menos conceptual de la materia, y después a partir de la siguiente clase ya comenzamos con, vamos a empezar a codificar en un lenguaje de programación, vamos a usar Python, así que bueno, nada, esta primera parte es un poco más aburrida y no tan dinámica, pero es necesaria para generar fundamentos y sí, pilares, digamos, de teóricos, digamos, de lo que estamos haciendo, ¿sí? En este caso de un programa. Lo dije muy rápido, pero bueno, si alguien quiere hacer un comentario o simplemente acotar algo, me avisa y abre el micrófono. Profe, no, igual a mí me re gustó esta parte, pero cuando tenga un tiempito, si se puede fijar lo que le mandé por mail de que el libro que encontré de Python no es el mismo que nos está dando los capítulos. No, no sé si es que no lo encuentro bien, si es alguna edición especial la que usted tiene, o qué pasa.
porque lo bajé de 4 o 5 lados y todos los capítulos son distintos a los que aparecen en el cronograma. Igual entiendo que lo Ok. vamos a empezar a ver más adelante, pero Sí, Python es a partir de la próxima clase, o sea, por el eso. viernes tenemos parcial y después la siguiente ya vemos Python directo. Python igual lo que tiene es que sí te va a salir en las primeras instancias, los primeros capítulos, y después tiene, bueno, varias, como cualquier lenguaje de programación, actualizaciones. Sí, eso les voy a dar justamente más para lo que es Python, una web que tienen ahí como... ahora bueno, después se los paso igual, pero para que lo tengan, una web que tiene como más estructurado en este caso, los comandos, digamos, si hay alguna actualización, etcétera. Nada, vamos a trabajar en conjunto con la página, con ejercicios y nada, ir de forma incremental justamente agregando los conocimientos que tenemos. Al principio van a ser de procesamiento, después estructurados, o sea, la lógica estructurada, secuencial, y bueno, después lo que vamos a agregarle es justamente esto de repetir bloques de código, tener condiciones, enviar generar bloques de código que van a estar esperando 2, 3 variables para, bueno, retornar un resultado, etc. Profe, buenas tardes. Le hago una consulta. Yo veo que hay citas a bibliografía, pero, digamos, esos capítulos es simplemente la cita de donde usted está tomando la información, pero no está el material ese, ¿no? Para leer los capítulos. Yo digo para saber cuál es el material de estudio. No, tenemos dos cosas ahí, sí están mezcladas. De hecho, no verifiqué si, digamos, yo para armar el programa de la materia sí tengo que hacer referencia a los autores, ¿sí? Sí. A los cuales tomo, digamos, de base. Eso está por un lado, que eso yo lo envío todos los años, pero no se actualiza en la web del instituto. Si quieren, creo que se los había actualizado para pasárselos a ustedes de forma, aunque sea distribuirlo acá en el aula. Eso lo actualizo año a año, ¿sí? O sea, tengo que enviarlo, se envía a principio de año y nada, lo tienen que actualizar el instituto. Por otro lado, son los, yo digo bibliografía opcional o complementaria, en la cual lo que entiendo es que lo que quiero básicamente es que al tener, la definición es la misma, ¿sí? El concepto es el mismo, lo que tratamos de obtener ahí son varios enfoques de diversos autores para no quedarse siempre con las mismas frases para repetir el mismo concepto. Esto está más que nada orientado para que ustedes, si tienen alguna duda o no están tan seguros justamente con lo que escucharon o aprendieron, lo puedan justamente, no quiero usar la palabra, lo puedan, digamos, me sale challengear, perdón, debatir y decir, bueno, a ver, esta es la con la que yo me quedo, la percepción, digamos, de esta definición es la que a mí me sirve y con esto voy a poder, asentar bases. Por eso, en esta primera etapa, envié varios autores que normalmente siempre van con el mismo hilo, no con los ejemplos, pero por lo menos con las mismas estructuras de programación. Está buenísimo, gracias. Pero yo iba a una pregunta como mucho más práctica, la verdad, que tiene que ver con que, por ejemplo, no sé, yo estoy mirando acá lo que subió en referencia a este clase a clase para aclarar el tema del parcial. Y no sé, voy al final y dice clase 1 y se cita a un autor, Joyanés Aguilar, L, Fundamento de Programación, capítulo 1 y 2, ¿sí? Ese capítulo 1 y 2 de ese autor, ¿está en alguna parte del aula virtual? Porque quizás es un tema de que no lo encuentro, o quizás es que está nombrado para que nosotros investiguemos. Sí, está. Espera, lo volví a chequear, pero sí está, es un link. Está en la parte de apertura, está. Sí, cuando entras al aula, donde dice apertura. Ok. Dice biblio, ahí están los libros, me parece. Pero... A ver. Bien, me viene muy bien esa info. De todas formas, acá ahora estoy entrando y tiene un error como que Google... No, lo tenés que abrir con la ruedita del mouse. A mí también me tiraba el error. Abrirlo con la ruedita del mouse, una pestaña aparte, y ahí te va a abrir. Okay.
Sí. Ahí les pasé igual por el chat el link directo al Google Drive, para que sepan. Ah, perfecto. Sí, el Moodle tira error cuando le Sí, cliqueas eso directo. tendría que... traté de usar los recursos que supuestamente eran para URLs externas, pero bueno, evidentemente no están funcionando bien. Quizá preferir hacer un post o algo con el salto de sitio. Perfecto, ahí quedó súper aclarado, porque yo veía las citas y digo, ¿de dónde? Pero es un problema de navegación que tuve con el aula virtual. Buenísimo, gracias. Sí, a mí me pasó lo mismo, yo no podía abrir el link. Pero acá que estoy fijándome el libro de algoritmos resueltos con Python, pasa lo mismo. Los capítulos que aparecen en el índice son distintos a los que aparecen en el cronograma. A ver, ahora chequeo, pero encima es el que mejor está. Los otros están escaneados, feo. Bueno, ahora chequeamos. Sí, igual si no es para este viernes, no es urgente, solo para que sepa y si lo puede chequear. Yo creo que hay personas que capaz entienden más practicando código y otras como que necesitan, a mí me pasa más que necesito leer el material y así lo voy entendiendo y voy como adquiriendo la comprensión de qué es lo que tengo que hacer. Entonces los libros me sirven. No, perfecto. Yo con respecto a lo que es lo de la práctica, está bien lo que decís. O sea, es como, esto se aprende con práctica, prueba y error, está bien. Pero no está de más justamente tener una base sólida de por qué estamos haciendo algunas cuestiones, que eso está justamente en los primeros pasos, el tema de variables, tema de secuencialidad, digamos, de lo que vimos de top-down, etc. Así que bueno, por eso estas primeras definiciones son necesarias para después arrancar con el código. Sí, también te dan como un para qué o por qué estás haciendo algo de cierta manera y no de otra. Y eso está bueno, como a mí me ordena bastante. La bibliografía me ayudó mucho. Buenísimo. Y nada, a ver, esto también para complementar, perdón, ahí levantó Morena la mano. Sí. Ahora, sí, te escucho, Morena, perdón. Ah, ok. Sí, yo tengo una duda con respecto a lo que habíamos visto sobre la arquitectura, que habíamos visto dos tipos. Uno era el de servicios y otro el monolítico. Monolítico, sí. Sí. No sé bien cuál es la diferencia entre esos dos. Sí, con eso era nada más para plantearlo, que de hecho en dos, lo mismo que pasó justamente con el ciclo de vida y desarrollo. El planteo era que en el momento que era monolítico, todos hacían monolíticos y estaba bien y era como lo que se desarrollaba en ese momento. Y después vino lo de por capas y microservicios y nada, se mutaron. Son como arquitecturas de referencia para tener en cuenta que son existentes, o sea, hoy en día puedes encontrar en una empresa uno u otro, o sea, las que son más modernas o actuales vas a encontrar quizá microservicios, y una empresa capaz que tiene poca actualización tecnológica además, te puedes encontrar con un monolítico. Era como para que tengan ese panorama de que hay dos formas de arquitectura general de las aplicaciones. Ok, de esos sale lo que habíamos visto que había como ciertos grupos que lo que hacían era hacer como una parte de la tarea y eso se junta y se van como haciendo, o sea, se van haciendo como toda una tarea más compleja. Lo que tienen los monolíticos es con el tema del mantenimiento. Si vos haces un cambio sobre la herramienta, afecta a todo el sistema, ¿sí? Y si haces algo de microservicios, ya como tenés más granularidad y decís, bueno, no sé, modifico el acceso al sistema, modifico grabar en la base de datos, modifico, no sé,
no sé, los colores de la pantalla, lo que fuese. En el otro tocas y afecta todo. En el microservicios tenés como sus diversas responsabilidades. Ah, ok, eso era. Gracias. No, nada. ¿Michelle? No. ¿Alguien más que pique bien una manita levantada? Sí. Todo lo que tenga que ver con objetos y eso para adelante, no se va a preguntar ahora. No, de hecho tiene una materia exclusiva de... Ah, por ahora es todo secuencial. perfecto. A mí me generó una duda, una de las preguntas que había publicado Sí. recién, esto de por qué usaría un comando sí o un mientras. Ah, ok. Eso estaba en el guión en realidad. Ahí para que lo chequeamos. Que fue el del 1 de abril. Bueno, se me fue. Acá está. Bien, ahí tenés en la última página, hay una tablita que dice palabra clave, para qué sirve y un ejemplo. En este caso vos me decías el sí y el mientras. Sí. Bueno, la diferencia es entre el sí, está en una parte del flujo, se evalúa y sea verdadero o sea falso, toma un camino, ¿sí? Va por el sí o por el no. El mientras, lo que sucede es que vos evaluás esa condición y permitís la ejecución de cierto bloque de código. Cuando llega un punto que vos les determinás como ese bloque de código, no sé, tiene 10 líneas, o sea que vos hiciste procesamiento, lo que fuese que hagas, al llegar a ese punto, lo haces que vuelva a la parte de evaluación. Entonces, se vuelve a evaluar justamente la condición. Si la condición se cumple, vuelve a ejecutar esas 10 líneas de código. En realidad es como o sea, es una estructura de decisión, pero lo que tiene es está contenida en una estructura de repetición, que lo que hace es que se ejecute n veces en este caso, hasta que se cumpla la condición de salida, ¿sí? Es igual, preferí no ahondar tanto en la parte de diagrama de flujos, sí lo vamos a estar utilizando y bastante con Python, ¿sí? Ya con el código. Ok. Yo creo que lo pregunté ya una vez, pero por las dudas para que quede prolijito después en el parcial. Siempre los bucles estos, en el pseudocódigo le ponemos el fin. O sea, si lo da, fin sí. Mientras tal cosa, fin mientras, cuando termina todo el bloque ese, ¿no? ¿Se entendió? Sí, se entendió. A ver, que lo agregues cuando vemos pseudocódigo no va a estar de más. O sea, no es que si está eso está incorrecto. Lo que digo es que después dependiendo del lenguaje que vayas a utilizar de programación, hay veces que es explícito, que tenés que agregarlo implícitamente, es decir, acá finaliza esta estructura, y hay otros que lo interpretan en base a las tabulaciones que vos dejás. Si dejás una tabulación, todo lo que está dentro de esa tabulación se ejecuta. Cuando borrás la sangría, se termina. Claro. Pero digamos, como gramática de pseudocódigo, ¿estaría bueno ponerlo o es indistinto, digamos? Sí, indistinto, si lo agregás es como para darle esa secuencia y si no utilizás la sangría. Ah, perfecto. Ah, claro, perfecto. Pero igual, la última. Entonces, Sí, igual tenemos que marcar de alguna forma, o con sangría o con fin sí o con lo que es sea, eso. tenemos que marcar que quedó adentro del bucle, de Sí, la estructura es eso. esa. Perfecto. Buenas tardes, profe, consulta.
lo que sería el horario es, bueno, virtual, ya sabemos todos, ¿no? Pero sería a las 6, a las 7, había dicho que eran 40 minutos el examen, ¿no? Sí, Terminaríamos... a las Sí, 7 y finaliza 8:30. O sea, ok. como les dije, creo que con el horario van a estar sobradísimos, o sea, con tiempo. Nada, puse ese rango horario, pero para que estén tranquilos y no después lo utilicen como, nada, pensé que me queda poco tiempo. Está planteado para 40 minutos, 1 hora el examen. O sea, tiene 1 hora y Ah, media. ok. O sea que 8:30 se cerraría el aula. Sí, exacto. Listo, buenísimo. Tengo una pregunta capaz más técnica, pero porque Sí. en el examen de ingreso sucedió que uno no podía volver hacia atrás. Y a mí por lo general me gusta ver todos los ejercicios y después empezar a resolver. ¿Sabes cómo es la plataforma? Creo que te llegué a escuchar. Claro, lo que yo tengo son secciones, ¿sí? Por ejemplo, tenés sección de multiple choice. Una vez que finalizás esa sección, ya la cerrás y no puedes volver a modificarlo. Después tenés la sección, no sé, validación de diagrama de flujo. Bueno, ves los ejercicios que corresponden a esa sección y después lo cerrás y ya no lo puedes salir. O sea, me manejo Buenísimo, por gracias. secciones. No. Gracias. Y una pregunta, capaz, si seguramente ya lo dijiste, yo cuando entré a la clase hoy tuve problemas y no escuchaba nada. Ujú. Si dijiste qué tipo de ejercicio vamos a tener. Sí, lo dije, igualmente lo vamos a repetir, pero lo publiqué también. Está en aula virtual, en avisos. Ahí lo dejé. Se llama examen del 24/4 y ahí lo comparto. Corte. Nada, la idea es esto que también comentaban los compañeros, el horario de inicio es a las 7, finaliza 20:30. Se conectan a la Meet, les ofrezco, digamos, el Google Forms para que puedan acceder. Esto que les decía, las secciones van a ser 4. El de caso de multiple choice o casillas de verificación, esto que pueden ser varias las respuestas correctas. Después van a tener esto de análisis y pruebas, que bueno, se les va a presentar una imagen con un diagrama de flujos o un pseudocódigo y van a tener que dejar cuál sería el resultado de la operación. Después van a tener unos pequeños ejercicios también para la utilización de las compuertas lógicas, el AND, el OR y el NOT. Y el último es un ejercicio que dice desarrollo de preguntas de desarrollo breve, que es en el cual se debe completar con una palabra. Ahí no sé si voy a poner un combo o van a tener para seleccionar la palabra. Y bueno, ahí tienen, no sé, van a ser ciertas palabras que van a coincidir en un texto y tiene que tener sentido ese texto con esa palabra. Buenísimo, muchas gracias. Profe, tengo una pregunta quizás más administrativa, pero si tengo que firmar un examen perdón, un certificado de examen, ¿cómo lo va a manejar eso? Perdón. Sí, el tema de las... justo me llegó un mail de ese tipo y no lo pude responder porque no me respondieron de debería. Entiendo que, digamos, el formulario bueno, la constancia está en la web. Si ustedes posterior al examen, una vez que lo entregan, me envían el comprobante, yo lo firmo de forma digital y se los remito. Buenísimo. ¿Y necesitas que sea en algún formato en particular? PDF, Word o... No, por eso es el que bajan directo de la página del Ok, instituto. ¿Sí? ok, listo. Bueno, gracias.
Perdón, ¿alguna consulta con respecto al, más allá del parcial del contenido, algo que hayamos visto que genera duda? No, por acá no. No, yo pensé que íbamos a repasar algo de eso, pero eran básicamente si teníamos alguna duda puntual que encuentro. Sí, era de dudas hoy, sí, solamente consulta. Está. Ya estoy de oyente, yo, viste, miro. Ok. Por ahí la consulta de algunos siempre ayuda. Yo sí tengo una pregunta, hola profe, pero justo estoy saliendo de laburo, estoy revisando mis notas para hacer una pregunta, así que te la hago en unos minutitos. Dale, no hay problema. Profe, por mi parte no tengo más consultas, no sé si es correcto que me desconecte o... No, te pongo el ausente. No, sí, Ok. totalmente. Nada, el que quiere desconectarse no hay problema, y el que tiene una duda se quiere quedar. Otra cosa, si de acá al viernes quieren enviarme un mail, me lo envían, digamos, si tienen una duda o algo con respecto a los contenidos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Buenas tardes, profe. Buenas noches. Yo tengo dudas con AND, OR y NOT. La verdad que no lo estudié y no me acuerdo de haberlo visto en la clase. Sí. Sí, en realidad, para que estoy buscando la presenta y lo vemos, ¿sí? Ok, ya estoy, profe, ya tengo mi pregunta. Dale. ¿Me das un Acerca... segundito que le responda a un compañero y ya seguimos? Perdón, sí. No, sí, justo estaba buscando material. Y ahí vamos. Bien, en realidad vimos estas tres compuertas. Ahí se escucha bien, ¿no? Ahí está. Bien, en realidad lo que vimos fueron estas tres compuertas lógicas. Yo les hice nada más la analogía, que esto proviene, digamos, de la parte de la lógica de la electrónica, para darle un poco de contexto de nombres, simbología y tales de verdad. Esto se maneja con pulsos eléctricos, ¿no? O sea, positivo y negativo, perdón. Por el tema del envío o ausencia justamente de voltaje. Con eso se toman un montón de decisiones. Las tres que posiblemente son las que más vamos a utilizar es el AND, que justamente lo que hace es, para que el resultado sea positivo, yo tengo que enviar dos pulsos, ¿sí?
las dos entradas tienen que tener, por ejemplo, bueno, si vamos acá a binario, un 1. Si yo le envío un 1 en cada una de las ingresos, el resultado va a ser un 1. A diferencia del OR, que con una de la presencia en una de las dos ingresos, o sea, puede ser en cualquiera de los dos, el resultado va a ser positivo. Acá esto es lo que llamamos de tabla de verdad, que lo que hace es justamente evaluar todas las posibilidades. ¿Qué pasa si le envío un 0 y un 0? ¿Qué pasa si le envío un 0 y un 1? Un 1 y un 0, un 1 y un 1. Esto haciendo referencia a las entradas, ¿sí? Entonces, la única forma que yo obtengo un resultado en la salida de un AND es cuando las dos condiciones se cumplen, ¿sí? Yo lo que comentaba es que hicimos el ejercicio, por ejemplo, el login no me acuerdo si era la página para extraer dinero, no me acuerdo, pero teníamos dos condiciones para poder ingresar. Que el usuario ingrese la password incorrecta y que el usuario no esté bloqueado. Si yo esas dos preguntas las ingreso acá, por ejemplo, acá podría tener el ingreso al sistema. Si yo utilizo un OR, en ese caso, pregunto, ¿el usuario está bloqueado y la contraseña es correcta? Si una de las dos se cumple, ya ingresa al sistema. Acá podríamos dejar ingresar a alguien que tenga el usuario bloqueado o en el peor de los casos, alguien que ingrese una password inválida, ¿sí? Así que es muy importante ahí entender en qué situación las dos condiciones se deben cumplir para que la salida sea positiva y en qué situación voy a requerir que alguna de las dos sean positivas para el resultado sea positivo. El caso del NOT lo que hace es, hace todo lo contrario de lo que yo le envío. Si yo le estoy diciendo que está prendido, me dice que está apagado. Si le digo que está apagado, me dice que está prendido. Eso se refleja acá en esta tablita. Siempre hace lo contrario. Quizá en este momento no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, por lo menos esto del NOT, pero es bastante utilizado también en programación, en muchos aspectos, así que nada, por eso presenté estos tres directamente, porque son los que más vamos a tener uso en los primeros programas de Python, así que bueno, los vamos a utilizar. O sea, son tres compuertas, las tres compuertas tienen todas una finalidad obviamente distinta. Y esto es, bueno, es la tabla de verdad en la cual yo puedo hacer las evaluaciones de qué sucede en cada uno de los casos. Ahí no me acuerdo quién había... Sebastián era, ¿no? Sí, soy yo, sí, me acuerdo de la clase también, gracias, profe, pero pensé que era algo solamente introductorio para aprender una cosa futura, no que íbamos a hacer ejercicios de esto. No, bueno, a ver, tampoco va a ser un ejercicio tan complejo, pero bueno, lo importante es que sepan qué sucede en una... O sea, si yo estoy utilizando un AND, que las dos tienen que ser positivas para que el resultado sea positivo, y en una OR, que uno de los dos se debe cumplir para que el resultado sea positivo. Genial, muchas gracias. No, por nada. Ahora sí, no me acuerdo quién me levantó la mano, perdón. Espera aquí. Daniela, ¿puede ser? Creo que era yo, profe. Ah, Michelle, perdón. Sí, perdón. Sí, yo tenía una consulta acerca de los tipos de datos, porque estoy utilizando el libro de Fundamentos para apoyarme con la teoría y en el cronograma encuentro, o sea, en cuanto al libro, cuando habla de tipo de datos, habla también de básicos o incorporados o integrados, que son los estándares, y también los simples y compuestos. Entonces, como que ahí me medio perdí. Entonces, no sé si tipos de datos te refieres a eso o solamente numéricos, lógicos y de carácter. Claro, sí. Buena pregunta. En realidad, eso también, o sea, es un capítulo aparte, los tipos de datos. Yo iría hasta por lenguaje de programación. Cada lenguaje tiene su... es como que, vamos a suponer que vas a estudiar un lenguaje de programación y abrís el libro y tiene un apartado exclusivo para todos los tipos de datos. Un montón de consideraciones que pueden ser de, no sé,
Si son números, te dice va del 0 hasta dónde, digamos, llega el límite y demás. Un montón de consideraciones. Y quizá por eso lo dejé tan simple o lo uní, porque, ¿qué pasa? Yo lo que les puedo comentar es algo más abstracto, quizá para un pseudocódigo, por eso con esos 3 nos estamos manejando bien, pero sí cuando vamos a un lenguaje de programación en específico, ahí tenemos que indagar o por lo menos ser más específicos con justamente esos límites de los tipos de datos. Esto que vos me mencionás, sí existen clasificaciones y subclasificaciones, pero eso ya está más atado quizá a algún lenguaje en específico. Ok, entonces solamente nos quedamos con esos 3 que vimos. Sí, exacto. Ok, está bien, gracias. De nada. Chicos, ¿alguna consulta más? ¿Quieren ver algo en particular? Yo creo que por acá está claro, pero no sé. Sí, Bueno. yo por igual. Bueno, entonces nos vemos directamente el viernes. Entramos, o sea, abrimos el formulario y entramos con la camarita, es así. Sí, entran a la clase y después ahí les voy a redirigir seguramente al formulario. Perfecto. Lo primero que hagan es entrar a la clase. Ok. Listo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Chao.